Señor presidente. Señor presidente, adelante. Para que conste en el récord que mis expresiones no van contra el tiempo de la delegación. Pero quise consumir el turno ahora para responderle al compañero Nadal Power, que últimamente tiene un grave problema con los números y la memoria. Yo lo voy a citar a él de lo que acaba de decir hace unos minutos. Dijo el senador Nadal Power, que fue un procedimiento atropellado, que apenas se celebraron vistas públicas, que aquí este procedimiento ha sido algo altamente irregular. Pues mire, señor senador, bajo el Senado suyo, del Partido Popular, la ley de moratoria esa a la que usted hace referencia, se presentó a las 12:39 de la madrugada, sin vista pública, con un procedimiento de descargue. Su comisión, señor senador, por si acaso se le olvidó. Y en esa ley, señor senador y compañeros del Partido Popular, que últimamente parece que tienen amnesia, aprobaron aquí, prácticamente sin discusión, y yo los invito a que busquen, y le digo a la prensa, que examine el diario de sesiones, 5 de abril, 12:39 de la madrugada, sin informe, sin vista, sin absolutamente nada. Y yo estimo, señor secretario, que se le entregó copia del informe de la medida a la delegación del Partido Popular, que está debidamente fundamentada y con un procedimiento conforme al reglamento y a lo que es razonable por la crisis y la emergencia que hemos tenido que atender, precisamente por lo que hizo el gobierno del Partido Popular. Así que hoy aquí vienen los populares a decirle a Puerto Rico que hay un procedimiento atropellado cuando ellos ni siquiera tuvieron un informe, ni siquiera una ponencia, absolutamente nada. Ni siquiera pudieron leer el proyecto los propios compañeros del Partido Popular. Esa es la verdad que hoy a los populares se les olvida. Y entonces vienen aquí a plantearle a Puerto Rico que ¿cómo es posible? Pues mire, vista pública, informe, ponencia y amplia oportunidad para que lo leyeran. A lo mejor no lo leyeron tampoco. Así que no venga aquí a decir que ha habido un procedimiento contrario a la ley o atropellado, porque aquí sí se llevaron los procedimientos, se hicieron vistas públicas, se rindió un informe, hay ponencia y se atendió el asunto conforme al derecho. Por si acaso se le olvidó. Y citan del diario de sesiones las expresiones que yo hice. Bueno, si me van a citar, por lo menos cíteme bien. Por lo menos cíteme bien. Afortunadamente en Puerto Rico, el proceso democrático y los récords públicos nos permiten dejar claro quién dice la verdad y quién miente. En esa hora de la madrugada, cuando ustedes descargaron el proyecto, sin ponencia, sin informe, sin ningún trámite, que a propósito nos tuvieron el día 5 de abril aquí hasta altas horas de la madrugada esperando el proyecto, que fue radicado precisamente tardísimo por el Ejecutivo además. Yo le planteé al entonces compañero presidente lo siguiente: el proyecto que tenemos ante nuestra consideración fundamenta su legalidad en el poder de la razón del Estado, que emana directamente de la sección 19 del artículo 2 de nuestra Constitución. Está interpretándose incorrectamente lo que dice la sección 19 del artículo 2 en nuestra Constitución. Bajo ninguna circunstancia puede interpretarse que es para eliminar o restringir derechos que están contenidos en la propia Carta de Derechos. De ninguna manera. De hecho, se dio en el contexto de la discusión de la eliminación de la sección 20, que el Congreso vetó cuando se discutía la resolución conjunta número 430 ya para el año 52, en donde uno de los derechos que se enumeraba era el derecho al trabajo. Por lo tanto, extender lo que representaba la facultad de la Asamblea Legislativa para proteger los derechos de seguridad social y derechos humanos, al nivel de querer pretender delegar una facultad
que esta Asamblea Legislativa no tiene al gobernador de Puerto Rico es sencillamente insostenible, compañeros y compañeras. Por si eso fuera poco, presenté un voto explicativo que le voy a pedir a algunos de los compañeros o compañeras huyeres que le distribuya copias del voto explicativo, porque ya que la memoria es corta, no hay nada mejor que un documento para que lo examinen, donde específicamente le enumero y le detallo los fundamentos para el planteamiento de lo reñido que estaba ese ejercicio con nuestra Constitución. Y la ley del gobierno popular de entonces, radicada en la madrugada, sin ponencia, sin informe y sin que los propios compañeros del Partido Popular lo hubiesen leído, tenía en su espíritu el deseo de incumplir. Esa ley de moratoria era la hija de aquella expresión notoria y lapidaria del gobernador de entonces, me vale. Esa ley de moratoria del Partido Popular viene de aquella expresión de me vale, porque querían incumplir con el gobierno de Puerto Rico. No querían pagar. Y le decían al pueblo de Puerto Rico, bueno, lo que pasa es que si yo tengo que escoger entre pagarle a la acreedora, ¿verdad?, a los que le debemos, o al pueblo, yo le voy a pagar al pueblo. Y miren cómo le pagaron. Los reintegros, que era dinero de los contribuyentes, no se los enviaban. A los trabajadores del gobierno de Puerto Rico le retenían en su cheque el sistema de retiro, para la aportación al sistema de retiro, y no lo depositaban en la cuenta para que capitalizara y eventualmente tuvieran suficiente dinero para pagar la pensión, y lo estaban usando, ¿para qué? Para el Fondo General. Los suplidores del gobierno de Puerto Rico, entre ellos aquellos que le dan servicio a los niños y niñas de educación especial, los transportistas, los comedores, entre muchos otros, tampoco le pagaban. Y entonces hoy aquí pretenden hacer los compañeros del Partido Popular un ejercicio de que la gente interprete que la ley esa de la moratoria, hija de la me vale, es similar al proyecto que tenemos ante nuestra consideración, que es exactamente todo lo contrario. La ley que el gobernador de Puerto Rico ha presentado es la ley para el cumplimiento, palabra que no estaba en el diccionario del gobierno popular. El gobierno del Partido Popular no cumplió con nadie, al punto, compañero, que hace unos días, y lo voy a repetir una vez más, que yo escuché al compañero Batia decir que hay un problema grande en el Partido Popular porque hay una brecha entre el pueblo popular y el liderato. Imagínense ustedes que hasta el senador Batia reconoce eso. Y aquellas facultades que no podían delegar y que delegaron el gobernador los compañeros del Partido Popular, entonces dicen que nosotros la estamos delegando. No leyeron aquella y no han leído esta. Y yo voy a citarle del proyecto de la Cámara 675, específicamente cuando habla de los poderes de emergencia adicional del gobernador, página 26, líneas 3 y 4. Después que enumera las gestiones que el gobernador puede hacer, dice, en español, en un lenguaje que cualquier persona de inteligencia promedio puede entender, lo siguiente: sin menoscabar los deberes y facultades de la Asamblea Legislativa. Sencillo. Cualquier persona puede entender eso, o debería. Así es que yo escuchar aquí tratar de igualar aquel descalabro de proyectos radicados en la madrugada, descargado en la madrugada, sin una ponencia, sin ninguna vista pública,
y muchísimo menos con una lectura de aquella mayoría popular de ese proyecto, con este proyecto que se ha legislado hoy, que se presenta hoy, que lo atendió la Cámara y celebró vistas y atendió todo el asunto como corresponde, y hay un informe, y hay unas ponencias, y hay unos señalamientos. Señores, es faltarle a la verdad. Decir que estamos delegando facultades cuando expresamente consignamos todo lo contrario, bueno, a la prensa que lo evalúe y al pueblo que nos escucha, que lo evalúe. Nos han entregado un gobierno cuyo crédito llegó al nivel de la chatarra. Entonces, ¿cuál era la consigna? En diciembre del año 2013, el entonces gobernador García Padilla, en un periódico de Puerto Rico, sentado sobre un muro de la fortaleza, mirando hacia el horizonte, concedió una entrevista y dijo: salvado el crédito de Puerto Rico. Lo dijo él. Unos meses antes, en su cuenta de Twitter, el entonces presidente del Senado, el compañero Eduardo Batia, escribió: cuadrado el presupuesto, salvadas las finanzas, a levantar a Puerto Rico. En su cuenta de Twitter. Y entonces, por alguna razón, porque parece que es endémico, ¿verdad? Parece que se contagia la gente. En el 2015, después que dijeron en verano del 2013, el entonces presidente del Senado, y en diciembre de 2013 el entonces gobernador, que estaba todo perfectamente bien, cuando empieza a salir la realidad de los mevales, de la improvisación, de las mentiras, de no someter los estados de situación financiera, óiganme bien, porque además de no cumplir con las ponencias y con ningún trámite sereno con aquella ley de la moratoria, además de eso, no sometían los estados financieros. Tampoco cumplían con eso. Y entonces, después de todo eso, de todas esas expresiones y de incumplir, cuando comenzaron las casas evaluadoras de crédito a hacer los señalamientos que hacían y comenzaron a aflorar las degradaciones, entonces el gobernador García Padilla quería culpar a todos los dirigentes de Puerto Rico, entre Aguaybaná y él, menos ellos dos. Todos eran culpables, menos Aguaybaná y García Padilla. Todos los demás habían desvalijado el pueblo de Puerto Rico, los fondos del pueblo de Puerto Rico. Y todos los gobernadores eran culpables, menos él. Y todas las administraciones eran culpables, menos él. Y tomaba decisiones difíciles, según él. Así es que venir aquí hablar de procesos atropellados, los que ni siquiera leyeron el proyecto de la ley de moratoria y que lo aprobaron en la madrugada y que quebraron a Puerto Rico y que no le pagaron a nadie, ni al pueblo ni a los acreedores, y que el espíritu de esa ley era incumplir. Recuerdo que cuando comenzaron la gestión pretendían que todos los organismos de gobierno depositaran en el banco del gobierno. Y le decían a los gobiernos municipales: no, tiene que ser aquí. Y cuando se complicó el escenario y comenzaron los problemas y las reclamaciones, entonces, tras bambalinas, empezaron a buscar la banca privada: vamos a poner dinero acá, vamos a poner dinero allá. Una actuación de mala fe del entonces gobierno. Y entonces vienen hoy aquí a decir: no, no, esto atropellado. Aquí no hubo vistas públicas. ¿Hasta dónde van a llegar con el cinismo? Con la mentira.
¿Acaso creen que el pueblo de Puerto Rico, los trabajadores que no le devolvieron su reintegro, o los que le llevaron el sistema de retiro que no le retenían pero no se le depositaban, a los suplidores que no le han pagado, a los bonistas, que muchos son puertorriqueños que invirtieron bajo una garantía del gobierno de Puerto Rico y luego esa garantía el gobierno popular no quiso honrarla? ¿Acaso creen que engañan a esa gente? ¿Acaso creen que hoy van a decir aquí que es un procedimiento expedito, sin vistas públicas, teniendo los documentos en su escritorio? Ciertamente, desde que el gobernador de Puerto Rico juramentó, hemos estado trabajando incesantemente y aprobando legislación de manera expedita, con rapidez, por el carácter de urgencia que requería que lo hiciéramos. Y en eso nuestro gobernador tiene todo el apoyo, y este proyecto lo vamos a aprobar aquí, y el gobernador lo va a firmar muy pronto. Pero esa rapidez no sustituyó el análisis. Esa rapidez no evadió que las partes interesadas y que las personas conocedoras de la materia pudieran aportar. De hecho, las medidas todas han sido enmendadas, precisamente porque han sido discutidas, analizadas, tanto por los compañeros y compañeras de la Cámara como por los que constituimos el Senado de Puerto Rico, entre otras personas que han tenido la oportunidad de participar. Así es que hoy, cuando discutimos este proyecto, le podemos decir al pueblo de Puerto Rico, ellos no querían pagar, nosotros queremos cumplir. Ellos no hicieron vista pública, nosotros sí. Ellos no consultaron a nadie, nosotros sí. Ellos no leyeron el proyecto, nosotros sí. Ellos renunciaron a la facultad de la Asamblea Legislativa, nosotros no. Ese es el récord. Ese es el récord, a menos que el compañero, y yo lo reto a que lo haga ante la prensa, le muestre a la prensa el informe que radicaron de la ley monetaria. Si ellos tienen uno, se lo muestre. Que digan que no fue cierto que a las 12:39 fue que se empezó a discutir eso, de la madrugada. Que digan que utilizaron un fundamento al amparo de nuestra Constitución equivocado. Y ese fue el señalamiento que yo le hice. Y está ahí en mis declaraciones, las cuales sostengo íntegramente. Y en mi voto explicativo también. La delegación del Partido Popular hoy no puede plantearle a Puerto Rico absolutamente nada sobre esto. Porque hay un contraste marcado entre ese proceder y el nuestro. De nuevo, el nombre no hace la cosa. Pero cuando escuchamos cómo llamaron su ley de moratoria, ya vemos por dónde van. Previo a esa legislación se presentaron proyectos aquí por el gobierno popular, cuando aprobaron la cantidad de impuestos que aprobaron. Después de ese verano donde el entonces presidente dijo, salvada la finanza, cuadrado el presupuesto, a levantar a Puerto Rico. Y cuando en diciembre el entonces gobernador del 2013 dijo, salvada la finanza. Después de esas dos expresiones, presentaban un proyecto de retiro de los maestros y dijeron, ahora sí que con esto se acabó el problema de retiro. Ahora sí. Falso. Cuando se comenzó a discutir la crudita en este Senado, aquí en este Senado, por aquí no va a pasar esa crudita. No lo vamos a permitir. Nos vamos a poner de frente. Vino 4 veces y terminaron aprobándola
igualito que la pidieron la primera vez. Y fue tanto lo que tardaron en manejarla que no pudieron ir al mercado para lograr financiamiento porque se les fue el tiempo. Esos son los hechos, lo dijo Muñoz Rivera, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Ahora pueden opinar lo que quieran, pero los hechos son los que son. Y con la crudita dieron, ahora sí que sí, cuando aprobemos esto, se acabaron los problemas de Puerto Rico. Nada. Cuando siguieron aprobando otros impuestos, cuando elevaron el IVU, cuando aprobaron la patente nacional, con esto sí que vamos a salvar la finanza de Puerto Rico, ahora sí que sí. Falso también. Y es que el gobierno popular, cuando terminó, por la gloria de Dios, el 31 de diciembre del año pasado, tuvo que aceptar durante la vista de transición a regañadientes que las finanzas del pueblo de Puerto Rico estaban en precario. Y entonces cuando se le confrontaba en las vistas de transición, agencia por agencia, el entonces secretario de la Gobernación, de Estado y la secretaria de la Gobernación, decían, pero estas vistas son una inquisición. Aquí nos están confrontando, preocúpense por lo que tienen que hacer porque en febrero nos quedamos sin dinero. Oigan bien, no nos fiscalicen, no nos critiquen por todo lo que hicimos. Preocúpense cómo ustedes en febrero van a levantar el gobierno que nosotros le entregamos quebrado. Óigame, hay que tener fuerza de cara para hacer un planteamiento como eso. Es imposible que nos critiquen, no deberían hacerlo, deberían preocuparse. ¿Y por qué no se preocuparon ellos? Si cada vez que traían un proyecto aquí para elevar impuestos o aprobar nuevos impuestos, decían que iban a resolver los problemas. Así que, compañeros, miren, ¿qué vamos a escuchar aquí? Al Partido Popular tratando de igualar lo que es distinto. Lo que es completamente distinto. Tratando de olvidar su récord. Tratando de criticar al que quiere cumplir, al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que quiere cumplir y ha estado revisitando todos los temas que se requiere revisitar para poner orden donde hubo desorden. Para restaurar la credibilidad del gobierno de Puerto Rico, para comenzar a elaborar herramientas que nos permitan construir una actividad económica saludable, prudente, efectiva, para que todos los organismos que perdieron la fe en el gobierno de Puerto Rico y en la Asamblea Legislativa comiencen a creer de nuevo en Puerto Rico. Porque en las alocuciones que hacían los compañeros del Partido Popular, siempre decían que todo el mundo era culpable, pero nunca aprobaban sus propias iniciativas porque tenían 6 representantes del Partido Popular en la Cámara que ellos llamaban disidentes. Y todos los culpaban a ellos por el IVA cuando no se les aprobó, entre otras cosas. Y entonces cuando no era que la Cámara quería aprobar una versión, el Senado otra, y el gobernador otra, y los alcaldes por otro lado, los alcaldes del Partido Popular. Así es que yo invito a los compañeros del Partido Popular que están criticando este proceso a que muestren el informe que ustedes radicaron con la ley de moratoria, a que muestren las ponencias, a que digan que leyeron el proyecto,
para que entonces tengan autoridad moral aquí para criticar a alguien. Porque ciertamente, como gobierno, nos corresponde a nosotros ahora manejar el caos que provocó el pasado gobierno. Porque hay quien del Partido Popular diga, no, que esto es algo que se acumuló. Bueno, la colonia acumuló un montón de problemas que también los vamos a resolver. Ya se aprobó el PCD 51 y en junio lo vamos a resolver. Pero en el año 2001, la entonces gobernadora, Cira Calderón, no cerró el gobierno. No tuvo las amenazas de chatarra. Llegó Acevedo Vilá, gobernador de triste recordación, y tuvo que cerrar el gobierno. ¿Por qué? Porque gastaron más del presupuesto que tenían una serie de emergencias. Y había amenazas de la Casa de Evaluadora de Crédito, pero no llegó la sangre al río. Bajo la administración de Luis Fortuño, se atendió la crisis fiscal, se mejoraron las finanzas, en el año 2012 entró en terreno positivo por primera vez la economía de Puerto Rico, pero en ninguna de esas tres le impusieron una junta o le cerraron el gobierno, más allá de del autocierre de Acevedo Vilá. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Con el último gobierno. Con el último gobierno. Así es que, compañeros y compañeras, senadores y senadoras, esta es la ley del cumplimiento. Esta es la ley para levantar a Puerto Rico. Esta es la herramienta que nuestro gobernador Ricardo Rosselló necesita para atender los asuntos fiscales, presupuestarios y económicos que requieren atención y que junto a esta Asamblea Legislativa, que no renuncia a ninguna de sus facultades y prerrogativas, habrá de atender. Y vamos a cumplir con aquellos que creyeron en Puerto Rico y le prestaron a Puerto Rico. Y vamos a cumplirle al trabajador, al contribuyente, dentro de unas condiciones inhóspitas, complicadas que nos dejó el Partido Popular. Pero le vamos a cumplir porque no le vamos a mentir. Estamos trabajando de manera transparente, fundamentando cada acción en las órdenes ejecutivas de nuestro gobernador, en la legislación que presenta, en las conversaciones que tenemos con los acreedores, con los que interaccionan en la gestión pública del gobierno de Puerto Rico, y el ambiente es distinto. Por eso yo siempre digo con sumo orgullo que cada vez que el PNP gobierna, Puerto Rico se levanta. Por eso yo digo con sumo orgullo que siempre hemos sido, somos y seremos mejor gobierno que el Partido Popular Democrático. Y por eso digo que da gusto ser de La Palma, compañeros y compañeras. Porque nuestro padre fundador nos inculcó los principios y los valores de que hay que darle la oportunidad a cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña para que se desarrolle al máximo las capacidades. Y esa ruta la hemos recorrido desde que se fundó la colectividad, y hoy somos el movimiento político más grande, el movimiento ideológico más fuerte, y somos el partido en quien la gente cree, y no los vamos a defraudar. Y en esa dirección nos estamos moviendo, y nada nos va a detener, porque tenemos un compromiso con los que militan en nuestro partido, con los que militan en otros partidos y que fueron decepcionados por su propia gente y que se han apartado del liderato de su partido, como dijo el compañero Eduardo Batia de su partido, y que han puesto su fe
en el PNP. Señor presidente, le pido a todos los compañeros que voten a favor del proyecto de la Cámara 675 para que el gobernador pueda firmarlo, si es posible, esta noche o mañana, o a la brevedad posible. Señor presidente. Y de esa manera pueda convertirse en ley. Sobre el otro proyecto de las comunidades especiales, ha sido un rediseño para hacerlo efectivo, dinámico, utilizando la herramienta tecnológica, procurando integrar genuinamente las comunidades, sin quebrar los recursos del gobierno como ocurrió entre el año 2001 y 2004. No se trata de poner un rótulo en las comunidades especiales, no. Se trata de llevarle fe, esperanza y acción a las comunidades pobres. Se trata, compañeros y compañeras, de que cualquier ciudadano que resida en una de estas comunidades genuinamente entienda que puede participar, que puede aportar, que puede colaborar en el levantamiento de su comunidad y que puede de alguna manera entender y vivir aquel sueño de don Luis Ferré de que pueda desarrollarse al máximo de sus capacidades aquí en Puerto Rico. Así que, de nuevo, el que critica no es el que cuenta. El que cuenta es el que está en la brecha, bregando, trabajando, echando para adelante. Y de eso se trata este Senado. Pido un voto afirmativo para las dos medidas, señor presidente, y voy a consumir un turno más adelante sobre esta medida de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Rivera Schatz. Vamos a reconocer ahora